Los sistemas de vida en los videojuegos son muy variados y muy interesantes. Ya vimos cómo crear una barra de vida. Ahora veremos cómo crear un sistema de corazones en la pantalla. Aquí tengo mi proyecto. Este ya tiene un sistema de vida implementado y tenemos elementos para probarlo. Vamos a verlos para enfocarnos directamente en el sistema de corazones. Todo el código de este proyecto está subido en GitHub, así que te lo dejo en la descripción para que puedas ver el código sin ningún problema. Lo primero es que en el objeto del jugador tengo un script que es la vida del jugador. Vamos a abrirlo para ver cómo funciona. Aquí tengo dos variables. La primera es la vida máxima de mi personaje y la segunda es la vida actual. Usamos el awake para que al iniciar el juego la vida actual sea igual a la vida máxima. Y aquí tenemos dos métodos públicos. Uno es el de tomar daño. A este le entra una cantidad de daño. Y luego usamos una variable temporal para saber cuánta vida tendrá nuestro personaje. Usamos mathf.clamp para mantener la vida entre 0 y la vida máxima para que no salga de estos límites. Y luego le asignamos el valor de la vida temporal a la vida actual. En caso de que la vida actual sea menor o igual a 0, llamamos un método que tenemos aquí abajo que llamamos destruir jugador. Este por el momento destruye el objeto del jugador. Y el otro método que tenemos es el de curar vida. Funciona de una manera muy similar al de arriba. Entra una cantidad de curación y lo limita entre 0 y la cantidad máxima de vida, y luego lo asigna a la cantidad de vida actual. Aquí tenemos dos métodos get que nos regresan la cantidad de vida máxima y la cantidad de vida actual. Y en la escena tenemos dos objetos que estamos usando para poder probar el funcionamiento de estos métodos. El primero es este diamante. Lo estamos usando como un elemento negativo para el jugador. Este tiene un colisionador marcado como trigger y un script que se llama daño al tocar. Si lo abrimos, vemos que solo tiene una variable que es el daño cuando el jugador lo toca. Adentro usamos el método onTriggerEnter2D de Unity con el que detectamos si algo entró en la colisión con el trigger. Y adentro usamos una condición con tryGetComponent en el objeto de la colisión. Lo que hace esto es que evalúa si el objeto con el que colisionamos tiene un componente, en este caso el de la vida del jugador. Si lo tiene, va a usar el método de tomar daño enviándole la cantidad de arriba. Si no tiene el componente, solo sigue la ejecución. De la misma manera tenemos este corazón. Este también tiene un colisionador marcado como trigger y tiene un script que llamamos curar al tocar. Funciona de una manera muy similar al del daño, pero para este caso llamamos al método de curar vida en lugar del de dañar. Lo último a tener en cuenta para estos sistemas es que las colisiones funcionan porque mi jugador tiene un Rigged Body. Si no tiene este componente, no las puede detectar. Si damos play para probar, podemos ver que cuando el jugador toca el diamante, su vida baja, y si toca el corazón, su vida sube. En caso de llegar a 0, el jugador se destruye. Listo, con todo esto en posición, vamos a crear un sistema de corazones. Para el caso del paquete que estoy usando, tengo estos corazones y tengo este contenedor. Los usaré para mi sistema. Si quieres usar este mismo paquete, te lo voy a dejar en la descripción. Vamos a crearlo en la interfaz de usuario. Para esto damos clic derecho en la jerarquía, UI y luego damos en Canvas. Para este solo le cambiaré una configuración en el componente de Canvas Scaler. Lo cambiaré de Constant Pixel Size a Scale with Screen Size para que escale sin problemas con el tamaño de la pantalla. Y para la resolución de referencia lo voy a cambiar por la de mi juego. En este caso quiero que sea de 1920 x 1080. Demos doble clic en el Canvas para verlo. El primer elemento que necesitamos es la imagen del contenedor. Entonces vamos a dar clic derecho en el Canvas, damos UI y buscamos la opción de imagen. A este lo llamaré contenedor corazones. En el espacio de la imagen voy a arrastrar la que tengo en mi proyecto. No tiene el tamaño apropiado. Entonces podemos dar en este botón que dice Set Native Size. Con esto va a tener el tamaño que tiene la imagen. Ahora necesitamos las imágenes de los corazones. Para esto damos clic derecho en el contenedor, UI y luego damos en imagen otra vez. Este será un corazón. Vamos a arrastrar el objeto de la imagen a su espacio. Y vamos a dar en el botón de Set Native Size para ajustar su tamaño. Me voy a acercar para poder moverlo a su posición y lo dejaré en el espacio de mi imagen. Aquí parece que está en posición, pero voy a tomar el objeto de mi contenedor y lo voy a empezar a escalar de diferentes maneras. Podemos ver cómo el corazón no está en su espacio. Para cambiarlo podemos mover sus anclas, que son estas pequeñas flechas que vemos aquí. Las podemos colocar en las esquinas del objeto de la imagen para que veamos cómo escala. Lo dejaré lo más cerca posible sin ser muy cuidadoso por el momento.
Ahora, en el Rect Transform voy a colocar todos los valores en 0. Y ahora, si escalamos el objeto del contenedor, podemos ver cómo escala apropiadamente. ¡Listo! Ahora vamos a programar algo básico. Iré a mi carpeta de scripts y los que tengo de UI, vamos a crear uno nuevo. Lo llamaré corazón UI y vamos a abrirlo. Para este voy a crear primero una variable booleana que nos dirá si está activo o no. Y podemos crear dos métodos para el corazón. Uno que sea para activarlo y otro para desactivarlo. A cada uno le podemos colocar que la variable de está activo pase a verdadero cuando se activa y falso cuando se desactiva. Y también podemos colocar un get del valor para poder usarlo fuera de este script. Vamos a dejar todos estos métodos como públicos. Para mantenerlo simple por ahora, podemos solo activar y desactivar la imagen. Entonces vamos a colocar una referencia al componente de image de nuestro objeto. Aquí debes tener cuidado. Este hace parte de la librería de UnityEngine.ui, no la otra que nos aparece. A esta variable la voy a llamar imagen corazón. Entonces, con esta referencia podemos ir al método de activar. Y cuando lo activamos, podemos colocar que activamos el componente con imagen corazón.enabled es igual a true. Y para desactivarlo podemos colocar lo mismo, pero en falso. Listo, vamos a ir a Unity para ver cómo usar esto. Vamos a tomar el objeto del corazón y le vamos a agregar este script, el de corazón UI. En el espacio de la imagen del corazón podemos arrastrar el componente que tenemos arriba, el de la imagen. Y en la palomita de este activo la podemos colocar activada. Como necesito 3 de estos corazones, podemos duplicar el objeto y hacer el mismo proceso que con el anterior. Lo podemos mover a su espacio y luego movemos las anclas a donde van los límites de las imágenes. Lo vamos a repetir con el tercer corazón, lo movemos y cambiamos sus anclas. Aquí nos vamos a asegurar que en el Rect Transform estén en 0 los valores de left, top, right y bottom. ¡Listo! Ahora si vemos, podemos escalar el objeto completo del contenedor y mantiene su posición las imágenes. Si vamos a nuestra ventana de juego, vemos que tenemos el contenedor en todo el centro de nuestro juego. Lo quiero poner arriba. Entonces vamos a nuestro objeto del contenedor y damos clic en este recuadro. Y mientras sostenemos Shift y Alt, damos en el recuadro de arriba a la izquierda. Con esto lo anclamos a esta esquina en nuestra interfaz de usuario. Lo moveré un poco para la derecha y para abajo. Vemos que es un poco pequeño, entonces con la herramienta de Transform, que su atajo es T, podemos mover la esquina y mientras presionamos Shift lo escalamos. Esto para que mantenga su proporción. Listo, me parece bien este tamaño para que lo veamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer es controlar los corazones por el código. Para esto vamos a crear un nuevo script. Lo vamos a llamar contenedor corazones UI y lo vamos a abrir. Para este script lo primero que necesitamos es una referencia a los corazones. Como cada uno tiene el script de corazón UI, podemos crear un arreglo de este tipo que se llame corazones. Vamos a Unity para ver cómo configurar esto. En el objeto del contenedor vamos a agregarle este nuevo script. Aquí vemos que ya tenemos un espacio para todos los corazones. Entonces podemos arrastrarlos a este espacio y vemos que se van agregando. Es muy importante el orden en el que los colocamos. Yo los estoy agregando del de más en la izquierda hasta el de la derecha. Ahora en el script podemos crear un nuevo método. A este lo llamaré activar corazones y como parámetro le enviaré la cantidad de vida actual de mi jugador. Ahora vamos a usar un for para recorrer todo el arreglo de mis corazones, desde i igual a 0 hasta el tamaño del arreglo. Vamos a colocar una condición. Si i es menor a la vida actual, significa que tenemos que activar el corazón, pero si no es menor, significa que debemos desactivar el corazón. Para probar este código voy a crear el método update para tener una entrada del teclado y que podamos notar el cambio. Usaré una condición que me dirá si toqué una tecla, con input.getKeyDown y como tecla colocaré keycode.t. Entonces con la tecla T voy a entrar a operar. Aquí llamaré al método de activar corazones. Como necesitamos un parámetro, voy a crear una variable arriba que simule la vida actual del jugador. Listo, vamos a Unity para probar esto. Si damos play podemos probar dando a la tecla T. Aquí tenemos 0 de vida. Entonces se desactivan todos los corazones. Si lo cambiamos por 2 y probamos, vemos que se activan los que necesitamos y podemos empezar a cambiar el valor para probar el funcionamiento. Si colocamos un valor que está fuera del rango de la cantidad de corazones, no lo tomará porque no tenemos esa cantidad para usarlos. Si en tu caso tienes más corazones, los puedes agregar a tu interfaz y al arreglo del script.
Ahora vamos a conectar este funcionamiento con el script de la vida del jugador. Primero voy a borrar el update de mi script del contenedor de corazones, porque ya no lo necesitamos. Lo que necesitamos ahora es tomar la referencia del script de la vida del jugador. Para esto lo voy a hacer en el start. Podemos modificar la variable de arriba de la cantidad de vida del jugador por la referencia del script de la vida del jugador. Ahora en el start podemos hacer que esta variable sea igual a findFirstObjectByType de tipo vida jugador. Podemos ir a Unity y aquí ya tenemos el espacio de nuestro script. Si damos play podemos ver cómo se llena automáticamente porque lo encontró. Para probar el funcionamiento podemos llamar al método de activar corazones con la cantidad de vida actual del jugador. Esto lo podemos hacer porque al estar la asignación en el awake va a pasar antes que el start del contenedor del corazón. Y como tenemos el método de getVidaActual lo podemos llamar directamente aquí. Vamos a Unity para probar. Para comprobar que esto esté pasando, voy a bajarle la vida máxima a mi personaje a 2 y damos play. Ahora vemos que solo se activaron 2 corazones. Ya solo necesitamos que cambie el valor cuando recibe daño o se cura. Para mantener el código más limpio y con las dependencias en su lugar, podemos usar el patrón de diseño Observer o lo que puedes encontrar como un evento. Veamos cómo funciona. Primero iré para arriba y crearé un campo público. Este será una acción. Esta hace parte de la librería System. Para este caso quiero enviar un número entero que será la cantidad de vida actual de mi jugador. Entonces lo llamaré jugador tomó daño. Y como tengo un método de curación, voy a hacer lo mismo, pero este lo llamaré jugador se curó. Esto lo que hará será mandar una señal de que el jugador tomó daño o se curó, y su vida actual cambió. No sabemos quién está escuchando esta señal. Puede ser solo un objeto, ninguno o muchísimos, pero siempre la mandamos para que el que la necesite la use. Para enviar esta señal vamos a ir al momento donde cambiamos la cantidad de vida actual, en el momento de tomar daño, que es aquí. Entonces escribimos jugador tomó daño, signo de interrogación, punto, invoke, y dentro del paréntesis enviamos la cantidad de vida actual. Invoke va a enviar la señal a todos los que estén escuchando, y el signo de interrogación es para preguntar si el valor es nulo, para que en caso de que nadie esté escuchando no se le envíe a nadie. Esto mismo lo vamos a colocar en el método de curar vida, pero vamos a llamar el de jugador se curó. Es bueno tenerlos por separado para generar comportamientos diferentes si los necesitamos. Podemos ir al script del contenedor de los corazones, y aquí después de tomar la referencia vamos a colocar vida jugador, punto, jugador tomó daño. Para agregar un elemento a escuchar lo vamos a hacer suscribiendo un método. Para hacerlo escribimos más igual y luego el nombre de un método. Si coloco un nombre cualquiera de un método puedo pararme sobre este método y dar control más punto. Luego damos en generar método. Lo que se nos generó es la estructura que necesitamos para usar este llamado. Un método con cualquier nombre, pero que reciba un número entero. Podemos ver que el método de activar corazones ya tiene esta estructura. Entonces vamos a usarlo en su lugar. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el llamado de la curación. Esto podríamos tenerlo en 2 métodos por separado en caso de que tengas alguna lógica distinta. Pero por el momento solo usaremos este método. Cuando suscribimos métodos de esta manera, lo más recomendable es que podamos desuscribirnos de alguna manera. Para este caso, usaré el método de onDisable de Unity, que se activa cuando desactivamos un objeto de nuestra escena. Para desuscribirlo, solo necesitamos poner la misma estructura que arriba, pero con un menos en lugar de un más. Este nos puede evitar un par de errores que son un poco complejos de encontrar. Todo esto lo vimos de una manera más detallada en el video de la barra de vida, donde explicamos por qué es preferible hacerlo de esta manera y no con una referencia en nuestro script de vida. Si lo quieres ver, te lo dejo en la descripción. Con todo esto, podemos ir a Unity a probar. Si damos play, podemos tocar los objetos de prueba, y vemos cómo los corazones se van a actualizar según la cantidad de vida que tiene nuestro jugador, tanto para el caso de la curación como el caso del daño. Con esto ya tenemos una base sólida para este tipo de sistemas. Te voy a mostrar un par de elementos adicionales que agregaré a este juego para que se vea mucho mejor y tenga más vida. En este paquete tenemos un par de sprites adicionales que son para una animación, tanto para la de idle de mi interfaz de usuario como para la del daño. Entonces vamos a crearlas. Para crear las animaciones necesitamos la misma ventana que es para las animaciones de nuestros personajes. Necesitamos las que están en Window y en Animation. La de Animation es la de abajo y la de Animator es la que tengo de este lado. Voy a seleccionar el objeto del corazón
y le voy a dar clic en crear en la ventana de animación. Aquí voy a ir a la carpeta donde las tengo y crearé dos carpetas. La primera será para los elementos de la interfaz de usuario y adentro crearé una carpeta que será para la del corazón. Esta animación será la de idle. Voy a tomar todas las imágenes que componen la animación y las voy a arrastrar a la línea de tiempo. Y en la cantidad de samples voy a colocar 10 porque este es el que he estado manejando para este juego. Si damos play a la animación podemos ver que es una muy simple, pero le da un toque muy interesante a este campo. Si vemos el animator, aquí ya la tenemos como la animación por defecto. Vamos a crear una nueva animación. Esta será la del golpe. Las imágenes que la componen son estas dos que tengo aquí. Le podemos colocar los samples en 10 y vemos cómo funciona. Lo que quiero para esta animación es que no se reproduzca en ciclo. Entonces vamos a ir a la carpeta donde la tenemos guardada y la seleccionamos. Aquí en la palomita de loop la vamos a desactivar. Si vemos la animación y con la configuración que tenemos se va a quedar en este frame cuando la activemos. Pero lo que quiero es que ya no se vea nada en el espacio. Puede ser en el último frame. Para hacerlo podemos seleccionar el objeto que tenemos y dar en este botón rojo que es para grabar. Ahora vamos al último frame y nos vamos al componente de la imagen en el inspector. Aquí damos en el color y vamos a reducir el alfa al mínimo. Lo que hicimos es que al estar en el último frame ya no se va a ver la imagen. Aquí vemos que por la transición inicia en 1. En el segundo frame pasa a 0.5. En mi caso quiero que se vea bien, pero desaparezca en el tercero. Entonces me pararé en el segundo frame y aquí vemos el valor del color. Lo voy a colocar como 1. Quitamos el modo de grabar y vemos la animación. Listo, así me parece bien. Ahora vamos al animator para configurar la transición. Aquí tengo la animación de golpe. Entonces vamos a crear un nuevo parámetro. Va a ser un trigger y a este lo voy a llamar golpe. Hacemos una transición de cualquier estado a golpe y en la configuración lo vamos a dejar sin tiempo de salida, con la duración de la transición en 0 y como condición colocamos el trigger de golpe. Pero ahora necesitamos una manera de regenerar el corazón en caso de curarnos. Podríamos solo colocarlo, pero quiero hacer una animación que sea esta misma, pero en sentido contrario. Vamos a crearla. A esta la voy a llamar restaurar. Vamos a quitarle el loop de la misma manera que con la de golpe y colocamos los samples en 10. Aquí, como quiero que sea al revés, colocaré las imágenes en sentido contrario. Pero como necesitamos que vuelva la imagen con el alfa, vamos a usar el modo de grabar. Cuando inicia la animación, quiero que el alfa esté en 0. Y cuando llegamos al último frame, quiero que el alfa llegue a 1. Podemos colocar el segundo en 1 si queremos para la transición. En el animator ya lo tenemos. Entonces podemos crear un nuevo parámetro de tipo trigger. A este lo voy a llamar restaurar. Hacemos una transición de cualquier estado a restaurar. Y como configuración lo vamos a dejar sin tiempo de salida, con la duración de la transición en 0 y como condiciones le colocamos el trigger de restaurar. Y para terminar el proceso de la animación, podemos hacer una transición de restaurar a idle. A esta la vamos a dejar con el tiempo de salida en 1 para que haga el 100% de la animación, la duración de la transición en 0 y lo vamos a dejar sin condiciones. Ya tenemos las animaciones en su posición, pero si vemos los corazones solo tiene 1 esta configuración. Entonces vamos a seleccionar los dos que no tienen animator. Damos en Add Component y buscamos Animator. Y aquí en el espacio del controller vamos a colocar el del corazón. Listo, ahora vamos al script del corazón UI para colocarle las animaciones. Para este caso necesitamos la referencia del animator de nuestro corazón. Y vemos que ya tenemos configurados los métodos que hacen estas transiciones. Lo único que necesitamos es agregar la señal al animator. En el caso de activar el corazón, podemos colocar animator.setTrigger y adentro colocamos restaurar, que es el nombre del trigger que creamos. Debe estar escrito igual que en el animator, con mayúsculas idénticas. Y lo mismo para el de desactivar, pero en este caso es el trigger de golpe. Como las transiciones visuales las estamos haciendo con animaciones, ya no necesitamos desactivar el componente de la imagen. Lo podemos borrar de los dos métodos y también la referencia de aquí arriba. Volvamos a Unity para ver cómo configurar esto. Aquí en el script del corazón ya tenemos el espacio del animator. Aquí vamos a tomar uno por uno y vamos a colocar su referencia para asegurarnos que estemos colocando la del propio objeto. Listo, demos play para probar esto. Si tomamos daño, vemos cómo hace la animación, pero tenemos un problema. Todos están haciendo la animación,
pero solo necesitamos que sea uno. Entonces vamos al script del contenedor de corazones. Aquí vemos que para activar y desactivar los corazones lo estamos haciendo independientemente de si están o no activados. Entonces cuando uno está activado lo vuelve a activar, y lo mismo para desactivarlo. Podemos colocar una condición en el script del corazón, o en esta parte. Vamos a hacerlo aquí para dejarlo un poco más detallado. Antes de activar el corazón, vamos a colocar una condición. Colocamos corazones en la posición i, punto, está activo. Si esta condición se cumple, hacemos un continue para que pase a la siguiente iteración. Este método es el que tenemos aquí, el que nos regresa el valor del booleano de está activo. Y para el caso de desactivar, podemos hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Si no está activo, continuamos a la siguiente iteración. Listo, vamos a probar este cambio. Volvamos a Unity. Si damos play y recibimos daño, podemos ver que solo se destruye el corazón que perdimos, y si nos curamos se restaura el que nos hace falta. Lo mejor es que podemos cambiar el valor del daño y el de la curación, y se van a activar y desactivar los corazones con animaciones al mismo tiempo. Funciona muy bien y se ve muy genial. Te recuerdo que el código y el proyecto están subidos en GitHub para que los puedas ver y descargar sin ningún problema. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y te sea útil para crear tus videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte al canal o apoyarnos en Patreon. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana, a Francisco Lozano y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.